no cuenten con emisión de compatibilidad por parte del CERNAM, y en ese sentido hay que reconocer que las gestiones que se hicieron desde la Comisión hacia el Ministerio de Transportes, menos mal, encontraron eco. Sin embargo, efectivamente, las preocupaciones expresadas por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, efectivamente siguen vigentes. Y en ese sentido, el dictamen que se propone tiene plantea una fórmula única de derogatoria de la Ley 3723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali. Y en todo caso pueda encontrarse una manera jurídica más adecuada, si así se quiere, y una voluntad política del Ministerio de Transportes para atender las necesidades de los pueblos que quieran gozar de infraestructura vial en Amazonía, pero no contraviniendo las normas existentes, ni menos aún poniendo en riesgo y en peligro el derecho de las poblaciones más vulnerables en el país, que como sabemos incluso preexisten a la República y a los cuales la República en algunos casos ha extinto su derecho a existir. En otros casos esto ha sido completamente discriminatoria. Y en ese sentido es que, Presidenta, colegas congresistas, creo que es importante que podamos iniciar este debate. Muchas gracias. Ya me estaba acostumbrando. Sí. Congresista Tubino, luego la congresista Foronda. Y la congresista Arimborgo y el congresista Juan Carlos. Voy a anotar, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, acá hay que ver este tema de diferentes aristas, no solamente en la forma como se está enfocando. Hoy vivimos en un mundo interconectado. Todo aquel que vive aislado simplemente está condenado a la pobreza. O sea, queremos condenar a nuestras comunidades nativas, etcétera, a la pobreza permanente. Eso es lo que queremos, eso es lo que proponemos, porque eso es así de cierto. No hay ninguna posibilidad de desarrollo sin conectividad. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, en el caso de la región Ucayali, que tiene 800 kilómetros de fronteras, es una de las regiones de nuestro país con mayor frontera con algún país vecino, y sin embargo, cuando uno camina por estas fronteras, ¿qué encuentra? No encuentra el Estado ausente, y por supuesto, sin ningún tipo de conectividad, porque como el Estado está ausente, no hay pistas de aterrizaje, porque alguien podría decir, miren señores, creemos en la conectividad, pero no creemos en la conectividad terrestre, pero sí en la conectividad aérea, pero no, tampoco, señor. Entonces, al final, esas poblaciones quedan en el aislamiento total. No hay conectividad aérea, pistas de aterrizaje en malas condiciones, no pueden llegar los aviones, sobreprecios. Uno camina en las fronteras de la región Ucayali con el Brasil, ¿y qué es lo que encuentra? Encuentra, por ejemplo, la provincia de Purús, que es una de las provincias más grandes de nuestro país, más grande que la región Tacna. Cuando alguien en el Perú rasca Tacna, todos los peruanos saltamos, por un tema histórico, y con razón. Pero cuando alguien ve lo que está sucediendo en Purús y lo trata de difundir, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra? Indiferencia en la población peruana, porque no mira la Amazonía. La Amazonía le importa un bledo a la población peruana, al Estado peruano, al gobierno actual. Y entonces, al final, claro, decimos, sí, hay que proteger a las comunidades nativas, no que vivan aislados, que vivan en su forma de vivir como han vivido siempre, que vivan de la caza, que vivan de la pesca. ¿Y dónde están los compromisos del milenio? ¿Por qué no cumplimos los compromisos del milenio? Y eso es lo inteligente. Entonces lo inteligente es, ¿qué dicen los compromisos del milenio que el Perú se ha comprometido? Es la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.
y tenemos objetivos que cumplir, pero eso tiene que estar equilibrado con el cuidado ambiental, de acuerdo, pero de ninguna manera que el cuidado ambiental, el cuidado de la biodiversidad, termine afectando a la vida humana. Y eso es lo que vivimos hoy día. Entonces, este proyecto de ley es un proyecto de ley declarativo, no es un proyecto de ley que mañana vamos a construir 500 carreteras. Es una mentira, es una falsedad, es simplemente esas ONGs que viven justamente de llevarnos a la intangibilidad de los bosques, importándoles un bledo y un comino la miseria de la gente que vive ahí. Entonces, claro, ellos ahora con esto tienen chamba. Ya con eso justificaron los miles de dólares que reciben. ¿Por qué? Porque salen a oponerse, a decir cualquier cosa a un proyecto declarativo, haciendo escándalo. Así viven. Entonces, esa es la realidad. Acá hay gente que recibe un montón de dinero por oponerse, etcétera, etcétera, a un proyecto declarativo. No es un proyecto que mañana se tiene que hacer una carretera, etcétera. Para construir carreteras no se necesitan proyectos de ley, porque es una decisión del Poder Ejecutivo. Lo que sí es un proyecto de ley que llama la atención y dice, oye, ¿qué hacemos con todas estas poblaciones? ¿Que sigan desconectadas? ¿Que sigan viviendo en la miseria, en la pobreza, en el olvido del Estado? Entonces, tampoco las cosas son como se mencionan. Y por otro lado, estoy de acuerdo en la consulta previa, claro, consulta previa, pero no para esto, pues. Consulta previa es cuando se va a ejecutar una obra. Acá no hay ninguna obra que se va a ejecutar, es simplemente un proyecto declarativo que llama la atención al pueblo peruano de que hay que prestar atención a los pueblos olvidados de nuestra Amazonía. Gracias. Muchas gracias, congresista Tubino. Congresista María Elena Foronda. Gracias, presidente. Presidente, solamente antes de iniciar, yo quería hacer traslado de una solicitud para que la ley 24, proyecto de ley 2414 podía ser acumulada también como parte del dictamen presentado y felicito a los autores de esta propuesta, porque va en el mismo sentido, presidente. Presidente, yo creo que los enfoques que aquí tenemos son enfoques evidentemente divergentes, porque para algunas posiciones que se esgrimen tras argumentos que no tienen sustento, señalan de que una ley declarativa no tiene mayor trascendencia. Y recordemos, presidente, que las leyes declarativas contienen priorizaciones de políticas públicas o de obras públicas dirigidas por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todas las leyes son eficaces, es decir, obligatorias y generan efectos concretos, aun cuando sean declarativas. En ese sentido, presidente, esta ley declarativa va a llegar a determinar obras ejecutivas concretas dentro de un territorio que, aun cuando no nos guste, está habitado por poblaciones indígenas, que sus derechos están reconocidos en la legislación internacional, en el convenio 169 de la OIT y en la legislación nacional, en la ley de consulta previa que el gobierno peruano promovió, en la constitución política. Nosotros somos legisladores y como tal debemos ser el ejemplo de cumplir las normas. No estamos para no generar polos de desarrollo en un enfoque de sostenibilidad. Tampoco podemos, presidente, hacer caso omiso cuando señalan que estas leyes declarativas de prioridad o interés nacional van a redundar en beneficio, ventaja, utilidad a favor de la ciudadanía, por ejemplo, la realización de obras públicas. Y en este sentido, presidente, yo no estoy en contra de poder hacer un desarrollo de esta naturaleza, pero lo que señalamos nosotros desde nuestra bancada, desde la bancada del Frente Amplio y como ambientalistas que nos preciamos de serlo, es que tiene que haber respeto a quienes habitan en ese territorio. Y no se ha hecho consulta previa a los pueblos indígenas, no se ha hecho consulta previa a las comunidades que habitan en ese territorio dentro de este proyecto de ley. Por otro lado, presidente, esta ley 3723 en sí misma y sin necesidad de mecanismos del Poder Ejecutivo ulteriores ya está afectando negativamente en forma inmediata y directa los derechos de los pueblos indígenas y en particular de los piacis. Y no solamente es en ese nivel, presidente, sino para aquellos que priorizan mucho las visiones de los tratados de libre comercio, el desarrollo económico,
vamos a indicarles que también el Perú estaría violentando tratados internacionales firmados con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y con Corea del Sur. ¿Por qué, presidente? Porque en estos tratados el Perú se compromete, y no son cosas que se firman para después olvidarse o ponerlos en una gaveta, sino para ejecutar. Tienen un vínculo directo con las políticas públicas que el país debe de promover. ¿A qué se comprometió el Perú? A no promover el comercio y las inversiones mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en las legislaciones ambientales. A mantener su compromiso por promover y fomentar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. A respetar y preservar el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. A mejorar los niveles de protección ambiental incluso a través de leyes y políticas ambientales. La Ley 30.123 pone en riesgo todos estos compromisos y tratados internacionales. Por lo tanto, se está confirmando por esta ley que ha sido aprobada que va a buscar impulsar carreteras para comercializar diferentes productos de la región, cultivos y lograr polos de desarrollo económicos y turísticos, es lo que dice la ley. Pero sin embargo está violentando otro conjunto de normas ambientales. Por ejemplo, esta ley 28.736 señala que la ley para la protección de pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial implica la habilitación de infraestructura dentro de reservas indígenas y territoriales, así como dentro de territorios de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial no categorizados. Y que no nos vengan a decir, presidente, que las carreteras son desarrollo. Las carreteras no son desarrollo. El desarrollo va a la par de un conjunto de elementos que están contemplados dentro de los planes de mediano y de largo plazo, en donde se articulan variables sociales, económicas y ambientales. Porque el territorio tiene que ser considerado en su integralidad, no es un pedazo de carretera, no es un pedazo de madera que se va a eliminar. Se va a eliminar biodiversidad, se va a eliminar vida y se va a eliminar derechos. Por lo tanto, presidente, también estaría violentando la ley 29.785, la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originales, el numeral 12 del artículo 2 del título preliminar de la ley 29.763, ley forestal de fauna y de fauna silvestre, el artículo 70 de la ley 28.611, la Ley General del Ambiente, y el artículo 21 de la Ley 28.634, que es la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que establece que en las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, está prohibida la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformación de ambiente natural. Con este proceso se va a transformar todos los ecosistemas que ahí habitan. Y no es que el tema ambiental o la cuestión ambiental sea una cuestión, no, es un elemento prioritario para tomar decisiones, ordenar el territorio y gestionar políticas de Estado. No es un tema menor, porque nuestras propias vidas dependen de lo que hagamos con la naturaleza, sino que nuestra visión antropocéntrica pensamos que somos reyes y estamos por encima de los demás, y eso no es así. Tenemos que trabajar para que esta ley, desde mi punto de vista, yo felicito nuevamente, pueda ser derogada. Esta ley 30.723 pone en riesgo los acuerdos de libre comercio, repito, además no prioriza la protección de áreas naturales protegidas, ni de áreas de reserva territorial, ni de pueblos indígenas en contacto inicial. Por lo tanto, presidente, no tiene ningún sustento técnico, no tiene ningún sustento legal, ni tampoco tiene ningún sustento ambiental. Esta ley ha sido, por lo tanto, visto solamente en la Comisión de Transportes para que pueda salir rapidito y poder viabilizarse en una norma que en lugar de traer desarrollo lo que va a traer es destrucción, lo que va a traer es madera ilegal, porque no me digan que así no empezó Madre de Dios, en donde después se consolidó la minería ilegal y el tráfico ilegal de madera. Esos son los temas que están detrás de estos proyectos de ley, presidente, que deberían ser reflexionados en conjunto por el legislativo. Más allá de las posiciones de bancadas, debemos de pensar en el desarrollo del país. Y yo le pediría a los congresistas que son parte de esta iniciativa, que se sometan al tema de la consulta previa de los pueblos indígenas,
para ver de las organizaciones que están dentro de ese territorio y que recojan las opiniones también de quienes habitan y no de una manera arbitraria, autoritaria, aprobar leyes que no tienen ningún sentido. Gracias, presidente. Gracias, congresista Foronda. Tiene el uso de la palabra el congresista del Águila. Muchas gracias, presidente. Me parece hasta ahora inconcebible de que haya todavía posiciones de supuesta defensa de los derechos de los pueblos indígenas cuando o no se conoce o en todo caso se pretende desconocer la expectativa, el sueño de muchos de los pueblos indígenas que más bien anhelan conectarse a alguna población, a alguna localidad a través de una vía carretera o de trochas por lo menos. Y este proyecto o esta ley que en todo caso promueve la construcción de carreteras en zona de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali responde precisamente a eso, a la expectativa de varios de los pueblos indígenas. Personalmente estuve en la provincia de Purús. Allí estuve con varios legisladores, con los pobladores. Recuerdo muy bien cuando nos recibieron en aquella oportunidad varios de los pueblos indígenas, o en todo caso de una determinada comunidad, nos recibieron con un cartel muy grande que decía: esto es una cárcel. Esto es una cárcel porque los purusinos viven en todo caso aislados del resto de la región Ucayali y del país. Yo acabo de estar en otra zona de frontera, en el trapecio amazónico. Yo sí soy amazónico y hablo con propiedad de lo que los pueblos amazónicos reclaman. Celebrando los ticunas, por ejemplo, la culminación de la carretera Caballococha-Cuchiococha. Los propios indígenas, el propio pueblo ticuna aplaudiendo justamente lo que por años venían reclamando. Cuando uno recorre las cuencas de Illavarý, en la frontera con Brasil, marginadas, olvidadas durante décadas por el Estado, por comisiones como la de pueblos que no recuerdan en todo caso de la necesidad de la conectividad de estos pueblos, comprueba que realmente más bien esos pueblos indígenas, varios de ellos, sí reclaman su conectividad. Es increíble que a estas alturas sigamos sosteniendo la defensa, entre comillas, de la integralidad, del derecho de los pueblos indígenas, cuando más bien queremos seguir postergándolos al aislamiento. Porque seguramente habrán algunos intereses particulares. Y sin embargo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que sí atienden las necesidades de estas poblaciones, van haciendo el mantenimiento de sus trochas carrozables, que son sus carreteras que por lo menos les permiten sacar sus productos de consumo para la venta. O cuando de repente algún morador indígena tiene algún problema de urgencia de salud y no tiene cómo salir de esa población, hasta aquí, hasta esta comisión, no se escuchan los gritos lastimeros de esa población y mueren. Y entonces ahí es donde nosotros comprobamos, porque recorremos la Amazonía y no estamos desde un escritorio en Lima o en regiones que no entienden el concepto de lo que es Amazonía, comprendiendo el porqué de los pueblos sí reclaman conectividad. A mí me parece inconcebible que se pretenda derogar una ley que promueve la construcción de carreteras en zona de frontera cuando otros países sí han construido carreteras hasta la zona de frontera, Ecuador por ejemplo, y que tiene numerosos pueblos indígenas en su Amazonía. Me parece inconcebible que pretendamos marchar contra la historia, contra la realidad, contra lo que los propios pueblos reclaman. Uno va al Putumayo y se queja permanentemente la población de la falta de conectividad, y ellos, los pobladores de toda la cuenca del Putumayo, más de 1.600 kilómetros que nos une con Colombia, no que nos separa con Colombia, que nos une con Colombia. Numerosos pueblos reclaman que finalmente se construya esa ansiada carretera que conectaría Iquitos con la frontera con Colombia. Y entonces, ¿a qué nos oponemos? ¿Nos oponemos al desarrollo de los pueblos por defender seguramente algunos intereses ONGistas que pululan
en los intereses de algunos congresistas, quizá. Nos oponemos a darle conectividad a estos pueblos cuando reclaman de manera continua, permanente, que el Estado peruano los recuerde, que van donde su alcalde distrital o su alcalde provincial o su propio gobernador y le reclaman su carreterita para que puedan conectarse. Son los propios pueblos indígenas. No estamos hablando de afectarles sus derechos, muy por el contrario. Más bien lo que pretendemos es restituirle los derechos a la salud, a la educación, que ellos también se merecen y que no tienen la oportunidad porque están aislados. Entonces, presidente, considero inconcebible que se pretenda derogar una ley que sí le trae desarrollo a los pueblos de frontera, que sí le va a traer la conectividad a estos pueblos que tanto lo reclaman. Incluso existen intereses geopolíticos que debiera merecer la atención nuestra para priorizar lo que los propios gobiernos locales y los propios gobiernos regionales están impulsando en este momento. Leticia, localidad colombiana fronteriza con la provincia de Ramón Castilla, es la capital de un departamento desarrollado en esta cuenca del Amazonas por el lado colombiano. O los poblados brasileros también, que son fronterizos con el Perú. Entonces, habiendo recorrido los pueblos de la Amazonía de manera continua, presidente, nosotros más bien defendemos esta ley que ha sido promulgada con justicia por el Congreso de la República y que por supuesto propende a darle integración fronteriza, a darle conectividad, a darle posibilidades de desarrollo a estos pueblos. ¿O es que queremos que ante la ausencia del Estado el narcotráfico siga pululando en la cuenca del Putumayo, en la cuenca del Yabarí, a costa de esos mismos pueblos indígenas que los hacen trabajar en el cultivo de la coca? ¿Eso estamos defendiendo quizá? ¿No entendemos que niños en edad escolar, jóvenes, padres de familia desaparecen de los centros educativos en época escolar para dedicarse al cultivo de la coca porque no hay otra actividad que les permita sacar sus productos, en todo caso, y poder comercializarlos en las localidades más cercanas? ¿Eso están defendiendo los que se oponen, en todo caso, a las carreteras en zona de frontera? Presidente, es lo que quiero opinar hasta este momento del debate. Muchas gracias. Gracias, congresista. Antes de continuar el debate, pido la mayor responsabilidad en el debate. Se está sugiriendo que quienes se oponen a la ley o quienes nos oponemos y pedimos que se derogue la norma, ¿estaríamos defendiendo el narcotráfico? ¿Se está planteando esa pregunta? Porque si es así, por favor, no degrademos el nivel de debate. De ninguna manera mantengamos el nivel de debate, por favor. En las siguientes intervenciones pido que la comisión mantenga ese nivel a fin de evitar insinuaciones o desnaturalizar la justeza del debate, porque además sabemos que es un proyecto de ley que fue exonerada de esta comisión. Ese debate debió darse previamente. Gracias. Continúa la congresista Arimborgo. Qué bueno, presidente, que esta ley, la 3723, al fin está jalando los ojos, no solo del Ejecutivo, sino ahora también del Legislativo. Qué pena que sea para oponerse. También yo voy a hablar con conocimiento de causa, igual al colega que me ha antecedido. Nosotros somos amazónicos, nosotros vivimos en la zona y, como dije hace algunas sesiones atrás, en esta zona cohabitan comunidades campesinas con comunidades indígenas. Cuando tú buscas privar de derechos, tal cual usted dijo hace un momento, derecho de los unos negándose a los otros. Presidente, acá estamos hablando de comunidades campesinas que también buscan la forma de cómo conectarse. Estamos hablando de comunidades indígenas, tal cual decía el congresista Juan Carlos, como Cuchillococha,
que también yo estuve ahí, y podemos ver cómo se va a combatir el narcotráfico. A ello nos referimos. Yo no pienso que acá hay alusiones personales. Acá estamos hablando porque hemos estado en la zona. Cuando de vida no puede ingresar porque no hay forma de ingresar, entonces hacen una carretera cortita para que solamente entre un mototaxi y de esa forma llegar a estas comunidades. Y cómo lo celebran, dicho sea de paso. Por otro lado, presidente, cuando se propone estos proyectos de ley que buscamos que exista una posibilidad de desarrollo, yo quisiera que lejos de que esa comisión haga proyectos o busque dictaminar de la forma más rápida posible proyectos que van a tumbar una ley tan importante para nosotros los amazónicos, deberían de crear, deberían de elaborar proyectos que fortalezca la preservación de los pueblos indígenas, que ayuden a que lleguen los servicios a estas zonas, que haya establecimientos de salud en estas zonas, que se den los programas sociales, que haya proyectos de cultivo alternativo al sembrío de la coca, y no estar tumbándonos un proyecto que considero, presidente, de vital importancia. 400 soles cuesta un pasaje de Pucallpa a la zona de Purús, y en avionetas viejas. 200 soles cuando el vuelo es subvencionado cada 15 días. ¿Cómo llega ese profesor? ¿Cómo llega ese servidor de la salud? ¿Cómo trasladan a sus enfermos cuando hay que hacer referencia médica? Presidente, acá es un tema vital, no podemos cerrarnos. Y si esta ley, la 3723, buscaba llamar la atención, yo creo que cumplió y valió su cometido. Está llamando la atención de esta comisión. Solo espero, presidente, que no sea para tumbarse esta ley que yo considero importantísima para la zona amazónica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Limborgo. Tiene la palabra el congresista que ha sido autor de la iniciativa legislativa, el congresista Uñagua. Gracias, presidente. Saludarle a usted y a todos los señores congresistas que nos honran con su presencia en esta mañana. Presidente, la población nos ha dado la responsabilidad de trabajar con proyectos de leyes que estén a favor de la nación, a favor de todos los peruanos. Cuando uno camina por su pueblo, por su región, se puede ver las necesidades que tienen los ciudadanos por la Amazonía peruana. ¿Qué nos piden cuando uno camina por allá? Los hermanos de las comunidades indígenas, los hermanos del campo, nos piden mejoramiento de sus trochas carrozables, que tengan acceso de interconectividad para que ellos puedan tener también lo que es el desarrollo de su pueblo. Como ha hecho mención el congresista Tubino, el congresista Juan Carlos del Águila, la congresista Arimborgo, ellos caminan por su región tal y conforme como lo vengo haciendo. Tal motivo, al pedido de la población, nosotros hemos presentado este proyecto de ley 3723 que declara de interés y necesidad, prioridad, acá dice, declaración de prioridad e interés nacional. Declárese de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan. En todo momento, señor presidente, dentro de este proyecto de ley se está protegiendo los derechos ambientales, los derechos a los hermanos indígenas, todos los derechos constitucionales. Lamentablemente, muchos ciudadanos, como han hecho mención mis colegas congresistas, que estas ONG ambientalistas que se llenan de miles de soles en costa de la gente más pobre, de la gente más humilde, de la gente desprotegida, que no tiene su representante. Gracias a Dios, ahora la Amazonía peruana tiene buenos representantes que caminan por el pueblo, sienten en su carne, en su corazón, las necesidades que se ve cada día a nuestros hermanos de esos lugares. Es más, presidente, gracias a este proyecto de ley 3723, no solamente
el Poder Legislativo, sino el Poder Ejecutivo. Organismos internacionales me han llamado para preguntarme, para entrevistarme sobre este proyecto de ley, y de esta forma recién se puede ver que efectivamente Purús existe. Existe el Gran Pajonal, existe la Amazonía peruana, el Putumayo, existe, pero anteriormente nadie se preocupaba por nuestros hermanos de estas zonas alejados. Pero gracias a la aprobación de este proyecto de ley del Congreso de la República, y es más, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, por unanimidad se aprobó este proyecto de ley que actualmente es ley. Es más, presidente, hay normas del Ministerio del Ambiente, como el Decreto Supremo número 003-2011, MINAM, del Ministerio de Ambientes, que establece que toda obra de infraestructura en zona corresponda a áreas naturales protegidas debe contar con la opinión favorable del Servicio Nacional de Área Natural Protegida por el Estado, CERNAN. Por lo tanto, señor presidente, toda obra o infraestructura que se pueda realizar va a tener que existir las opiniones favorables de las instituciones que realmente tengan que ver con la construcción de carreteras. En tal sentido, presidente, gracias a este proyecto de ley, ahora sí se puede ver que efectivamente escuchar Purús, escuchar el Gran Pajonal, el Putumayo, la Amazonía peruana, que no solamente los ambientalistas de acá del Perú, sino los ambientalistas internacionales han dado a conocer de manera gratuita la publicidad y las necesidades que tienen nuestros hermanos de las comunidades indígenas, así como también nuestros hermanos del campo y de la Amazonía peruana, y sobre todo de la región de Ucayali. También, presidente, hay estudios por parte del Banco Central de Reserva que señala la preocupante falta de conectividad de la región de Ucayali, y en especial de sus zonas de frontera, y en las que hay una gran influencia, lo que se refiere a nuestro cercano país de Brasil. Esta norma, presidente, promueve a través del mejoramiento de la conectividad un progreso sostenido, respetando las normas ambientales y los derechos de los hermanos indígenas en aislamiento voluntario de acuerdo a nuestra Constitución y convenios internacionales que tenemos. En ese sentido, presidente, esta norma tiene que seguir vigente, 3723, y por lo tanto, porque de esta forma nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos de la Amazonía peruana, de la región de Ucayali, se sienten ahora respaldados y amparados por sus congresistas de la República, y sobre todo por este proyecto de ley que actualmente es vigente. Gracias, presidente. Antes, por favor, de continuar el uso de la palabra, es evidente que en el debate va quedando claro que hay un punto de coincidencia, que es el tema de cómo buscamos desarrollar infraestructura que favorezca el desarrollo de los pueblos, pero hay un gran tema de controversia, que es el respeto y las garantías de los derechos, que en este caso son persistentes, de pueblos que habitan, que son además de alta vulnerabilidad, como los pueblos no contactados, y que en ese sentido, en realidad, la historia está plagada, la historia